Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Dicen algunos también, ay, es que hoy amanecí con pereza, hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia. Resulta que una vez escuché que un jovencito le dice al papá, papi, hoy no quiero ir a la iglesia porque hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia. Y el papá le dice, bueno, mijito, no hay problema, no te preocupes. Ay, papi, entonces no voy a la iglesia. No, hoy vas a la iglesia sin ganas. Bueno, Lucas capítulo 6. El escritor Lucas, el doctor Lucas, recuerden que Lucas fue médico, era médico, ¿no? El doctor Lucas. Dice, algunos a veces subestiman, ¿cierto? La palabra de Dios porque dicen, es que eso la escribieron ahí, la escribió ahí cualquier tonto, ¿verdad? Uno no sabe leer, pescador. Pero fíjense que aquí tenemos a un científico, un médico escribiendo el Evangelio. Dice Lucas capítulo 6, verso 46 al 49, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin ningún fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Aquí, mis hermanos, el Señor Jesús en esta parábola, ahora, recuerden que esto es una parábola, ¿cierto? ¿Qué es una parábola? Es una historia ficticia para enseñar una verdad espiritual. Hoy vamos a estudiar una verdad espiritual a través de esta parábola. Cuando se refiere aquí, recuerden, a casa, aquí se refiere a nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida es como una casa. Cada quien edifica, levanta su vida como una casa. Y aquí el Señor Jesús no se está refiriendo específicamente en este texto a la santidad, no se refiere a la excelencia de la vida cristiana, no se refiere al compromiso, a la responsabilidad del cristiano. Aquí en este texto, mis hermanos, el Señor está hablando o se refiere a algo mucho más importante que eso, aunque eso obviamente es supremamente importante. Pero aquí está apuntando, recuerden, a algo mucho más importante y es dónde estamos construyendo nuestra casa. ¿Dónde estás construyendo tu casa? ¿En qué lugar? Porque, mis hermanos, es mucho mejor construir un ranchito sobre la roca que un palacio sobre la arena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese palacio, cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, ¿sabe qué? Se va a venir abajo, se va a caer, no va a aguantar la tormenta. Y esto es precisamente lo que el Señor hoy nos quiere enseñar a través de este texto. No se trata de cómo voy a construir, aunque también es importante, ¿verdad? Pero aquí lo que se trata es de dónde voy a construir mi casa o dónde estoy construyendo mi casa. No se trata de la clase de materiales, aunque los materiales obviamente son importantes, ¿verdad? Sino se trata de ¿qué? Del cimiento de esa casa. De cómo voy o cómo estoy levantando esa casa, en qué lugar estoy levantando esa casa. Se trata de aquello que está por debajo, aquello que no se ve, que está oculto en el corazón de cada uno de nosotros. Así que lo que se trata aquí, lo que el Señor está hablando es de sabiduría. Sabiduría. ¿Dónde, recuerde, dónde estoy levantando mi casa?
¿Con qué cimientos estoy levantando mi casa? Porque recuerden, no olviden que en el mundo, les decía, en el mundo hay solamente 3 clases de personas, ¿recuerdan? Los que están en problemas, los que están saliendo de problemas y los que están próximos a entrar a problemas. Siempre vamos a estar en uno de esos 3 grupos de personas: las tormentas, las dificultades, los pesares, el dolor, el sufrimiento, la angustia. Mis hermanos, eso nos van a llegar en cualquier momento. Y el Señor quiere enseñarnos que en medio de esas tormentas podemos regocijarnos y enfrentar esas tormentas de la vida con Cristo. Hay un problema, mis hermanos, muy serio en el mundo cristiano hoy día, sobre todo. Un problema que estamos viviendo, que está viviendo la iglesia, y es que son personas que están abandonando su fe. Personas que están abandonando las iglesias, y más que las iglesias, están abandonando la comunión con Dios. Gentes que se marchan, creyentes que se desploman, creyentes que se desmayan, personas que en lugar de estar dando la batalla, ¿verdad?, de estar luchando, se están dando por vencidas, se están dando por derrotadas. Asisten por un tiempo a la iglesia, comienzan muy bien, con mucho entusiasmo, con mucho fervor, pero de un momento, mis hermanos, las dificultades, las tormentas de la vida, los problemas, las angustias, hacen que terminen alejándose. No solo de la iglesia, sino sobre todo de la comunión con Dios. Yo sé que tal vez ustedes conocen personas así. Todos conocemos personas que han comenzado a ir a una iglesia, ¿cierto?, por un tiempo, y de un momento a otro, oh, ¿qué se hizo el hermanito? ¿Qué hizo la hermanita? No, se fue para el mundo, pudo más el mundo. ¿Saben por qué? Sencillamente porque esa casa, esa vida ha sido construida sobre la arena. No hay ninguna clase de cimientos. Cuando viene, repito, la lluvia, cuando viene la tormenta, ¿qué pasa en esa casa? ¿Qué dice la Biblia? Se desploma. Obviamente que se va a desplomar. Son llevados fácilmente por las lluvias, por la tempestad. Y Jesucristo aquí en este texto nos habla exactamente de eso, de personas que han construido una vida espiritual sobre la arena. Mis queridos hermanos, entendamos que el resumen de la fe, ¿saben cuál es? Es creer, creer. Así que si el Señor nos dice algo y nosotros lo hacemos, estamos creyéndole a Él, ¿verdad? Pero si Él nos dice algo y no lo hacemos, no estamos creyéndole, no estamos mostrando o demostrando que tenemos fe. Pero cuando, repito, el Señor nos dice algo y lo hacemos, mis hermanos, pues estamos mostrando fe. Así que el contraste aquí en este texto que leímos está entre el que oye la palabra, ¿verdad?, el que la escucha y la hace, y entre el que la escucha, la oye, pero no la hace. Son dos personas diferentes. La vida cristiana, mis hermanos, no es tanto de conocimiento intelectual, sino de obedecer. Hay muchas personas con mucho conocimiento en la cabeza, pero poca obediencia en el corazón. Gente con mucha doctrina, sana doctrina tal vez, pero no permiten que esa doctrina baje a nuestro corazón. Es decir, no se trata de mucha labia, ¿cierto? Porque hay mucha gente buena para echar labia. Pero si no hay obediencia, el cristianismo, mis hermanos, es para vivirlo. Es para vivirlo, es vivencia. Y si no lo hacemos, entonces pues no sirve para nada. No está haciendo o cumpliendo ninguna función. Mis hermanos, cuando obedecemos, le estamos diciendo al Señor, ¿saben qué? Que le amamos. El que me ama, recuerden, guarda mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Obedecer.
Así que cuando obedecemos lo que dice en su palabra, pues estamos amando al Señor. Cuando obedecemos estamos dando testimonio. ¿Sabe quién? Al mundo, a nuestra familia, a nuestros amigos, aún al mismo diablo, de que somos cristianos, de que amamos a Dios, de que Él es nuestro Señor. La obediencia, mis hermanos, recuerden, es la expresión de amor de nosotros como creyentes, como hijos de Dios al Señor. Ahora, tengamos aquí en cuenta algo bien interesante, bien importante. Aquí en esta parábola, el Señor no está hablándoles a los incrédulos. No está haciendo eso. Cuando el Señor aquí está hablando esta parábola, mis hermanos, o cuando dice aquel que construye su casa sobre la roca, no está hablando de los creyentes. Y cuando dice aquel que construye su casa sobre la arena, no le está hablando a los incrédulos. Aquí, mis hermanos, le está hablando a personas que oyen la palabra de Dios. Está hablando a personas que conocen de la palabra de Dios. Está hablando a personas que están en las iglesias. No le está hablando a los que están por allá afuera. Está hablando, le repito, a personas que están en las iglesias. Está hablándole a ustedes y a ustedes, a todos nosotros, no a los que están fuera de la iglesia. Así que algunos de los que estamos aquí reunidos y los que están allá viéndonos por las redes, algunos de esas personas están construyendo su casa sobre la roca, pero otras de esas personas están construyendo su casa sobre la arena. Eso es lo que está aquí el Señor enseñándoles. Está hablándoles a los presentes, a los que están en las iglesias, a los que vienen a las iglesias todos los domingos. Es para nosotros, hermanos, es para ustedes, no para los de afuera. Dice el Señor que todos construimos una casa. Nuestras vidas, sus vidas son como una casa. Todos construimos una casa. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, un hombre sensato, que construye su casa sobre la roca, ¿cierto? Cava profundamente, coloca buenos cimientos y luego comienza a construir su casa. Es la única manera en que un edificio se sostenga, ¿cierto? ¿Sabe? Cuando vemos construir edificios, uno ve un hueco inmenso y uno a veces dice, el que no sabe, uy, pero ¿para qué ese hueco tan profundo? Ahí, mis hermanos, en ese hueco profundo radica la fortaleza de ese edificio. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere comparar. ¿Dónde está o cómo estamos construyendo nuestra casa? ¿Estamos haciendo hueco profundo para buscar tierra firme, para buscar la roca? ¿O así sencillamente, construyamos aquí sobre esto, así nomás por encima? Mis hermanos, todos edificamos, repito, todos edificamos una casa espiritual, algún tipo de casa espiritual. Yo no puedo vivir en la casa que tú construyes y tú no puedes vivir en la casa que yo construyo. Cada quien tiene que construir su casa, cada quien la edifica. El Señor habla aquí de dos tipos, fíjense, de constructores. En el verso 48 dice, o habla de un constructor prudente. Y en el verso 49, aquí está hablando de un constructor insensato. Pero fíjense, algo bien importante, mis hermanos, la similitud entre esos dos constructores. Son muy similares, tienen el mismo propósito, ambos son constructores de casas, ambos saben construir su casa. De hecho, todo parece indicar que están construyendo su casa en el mismo lugar, porque dice que la misma tormenta que azotó a una casa, azotó a la otra, ¿verdad? Parece que la construyen en el mismo lugar, ambos usan el mismo diseño o el mismo plano. Y la misma tormenta que azotó a una, la misma tormenta azotó a la otra. Eran idénticas.
muy parecidas. Pero mis hermanos, existe una diferencia vital, una diferencia supremamente importante. Usted puede ver aquí dos casas construidas, ¿verdad? Igual, idénticas, igual de bonitas, igual de lujosas. Pero en esas casas puede haber una diferencia vital sobre qué están construidas. ¿Qué cimientos tienen esas dos casas? Y la diferencia aquí entre estas dos casas que habla la Biblia es una diferencia que no se va a ver con la vista. Una diferencia que está oculta, está allá, ¿cierto?, en lo profundo. No se puede ver con los ojos. No es visible a simple vista. No es una diferencia externa, es una diferencia interna. Uno es insensato y el otro es sensato, el otro es sabio, inteligente. Los dos construyen, dice, los dos construyen su casa. Aparentemente, dice, aparentemente, recuerden, son similares. Son las mismas casas, los mismos materiales, el mismo diseño, el mismo lujo, los mismos muebles, todo. Parece ser que son idénticas, exactamente iguales. Pero recuerden, hay algo que no se puede ver y que es lo que hace la diferencia entre esas dos casas. La diferencia, mis hermanos, está entre el sensato y el insensato. La diferencia entre el cristiano débil, el cristiano carnal y el verdadero cristiano. Cristianos que solamente aparentan espiritualidad, solamente quieren mostrar lo externo, solo quieren pintar la casa por fuera, así con bonitos colores, ventanas bonitas, buen zócalo, ¿verdad? Pero lo que está dentro de esa casa, mis hermanos, está tambaleando. Lo que está dentro no sirve. La gente puede decir, wow, qué hombre tan famoso, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan culto, qué hombre tan sabio, tan interesante, ¿verdad? Pero mis hermanos, lo que está dentro no sirve para nada. No sirve para nada. Lo oculto en su interior, mis hermanos, no tiene ninguna sustancia. Ha construido su vida sobre la tierra, sobre la arena. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchos saben que han o que están construyendo su vida sobre la arena y no hacen nada. No hacen nada, siguen lo mismo. ¿Saben por qué? Porque dicen tal vez, pero bueno, eso nadie se da cuenta. El pastor no se da cuenta. La gente no se da cuenta. No me va a pasar nada, eso no pasa nada. Al Hijo de Dios, Dios siempre lo va a proteger. Nunca le va a pasar nada. Y además, súmele a eso, mis hermanos, el alimento que están recibiendo hoy día cientos de miles de personas de parte de tantos engañadores y manipuladores de la palabra, que enseñan que el cristiano no le puede pasar nada, no se puede enfermar, el cristiano no pierde el trabajo, el cristiano no pasa necesidades, el cristiano no se muere. Solo manipulación y solo engaño. Solo decrétalo, confiésalo y recíbalo. Obviamente, con ese alimento, con esa enseñanza, con esa doctrina, ¿qué me va a preocupar? Eso no me pasa nada. Yo soy cristiano. Ten en cuenta, mis hermanos, la necedad de esas personas que viven una vida espiritual sin obedecer la palabra, desobedientes. Esas personas, mis hermanos, esas casas siempre van a estar al borde de la catástrofe. Siempre van a estar en riesgo de la catástrofe. Y lo triste de esto, mis hermanos, es que no solamente están arriesgando su vida espiritual, sino que también están arriesgando la vida de sus seres queridos, de sus seres más cercanos.
Y una vez más les recuerdo, no olviden, esta parábola no está hablando a los incrédulos, está hablándole a las personas que escuchamos la palabra de Dios, hablándole a las personas que estamos en las iglesias todos los domingos. A ustedes, a mí, a los que nos escuchan, es para todos. Los que escuchan la palabra de Dios, los que dicen creer en Dios, no es para los incrédulos. Porque dice que ambos escuchan, ¿verdad? Ambos están oyendo. Ambos entendieron lo que el Señor les está diciendo. Así que mis hermanos, algunas de esas personas, repito una vez más, que asistimos a las iglesias, algunas de esas personas, algunos de ustedes, muy posiblemente, están construyendo su vida sobre la arena y otros la están construyendo sobre la roca. Cada quien evalúese. Es como la persona que, imagínense dos personas que tienen el colesterol en 400, dos personas idénticas, van donde el médico y el médico los examina, hace los exámenes, les da la droga, les hace la recomendación. Bueno, señores, están en riesgo, tienen que cambiar sus hábitos, tienen que comenzar a hacer ejercicio, hay que dejar las grasas, las harinas, no ir tanto a doña Segunda, a la fritanga, ¿verdad? Cambiar sus hábitos, le dice el médico, ¿verdad? Y los dos salen de ahí el médico. Los dos escucharon al médico, ¿verdad? Los dos escucharon las recomendaciones, recibieron la droga. Uno sale y es obediente. Toma su droguita, comienza a cambiar sus hábitos, ¿verdad? El otro sale y sigue lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos escucharon, los dos son iguales, similares, ¿verdad? La diferencia, mis hermanos, está interna, ¿verdad? Interna. Uno obedeció, el otro hizo lo mismo que estaba haciendo. Así que estos dos constructores es lo mismo. Son similares, se parecen, idénticos, pero la diferencia entre el que construye la casa sobre la arena y el que la construye sobre la roca, la diferencia, mis hermanos, radica internamente. Está en el corazón. Así es la vida cristiana. El cristiano inmaduro, el cristiano desobediente, carnal, se parece al verdadero cristiano, ¿cierto? Vienen a la iglesia, leen la Biblia, alzan las manos, cantan bonito, algunos hasta chillan igual. Pero hay una diferencia, y esta diferencia no la podemos ver así nomás. La diferencia está allá dentro del corazón, está en lo interior de esa persona. Esta parábola, mis hermanos, edificar sobre la roca es sinónimo de obedecer, y edificar sobre la arena es sinónimo de desobedecer. La pregunta es, mis hermanos, muy directa obviamente: ¿dónde estás construyendo tu casa? ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Cada quien lo debe saber. ¿Qué pasa con aquel que construye su casa sobre la arena? Pues que cuando viene la tormenta, cuando viene la lluvia, cuando vienen los ríos, cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa? No va a resistir. Cuando descienda la lluvia, mis hermanos, que simboliza presión de lo alto, cuando corran los ríos, que simboliza presión de abajo, cuando soplen los vientos, que simboliza presión de alrededor, ¿saben qué pasa? Esa casa, esa vida se va a desplomar, se va a derribar, no va a aguantar, no va a soportar, mis hermanos. ¿Qué significa eso? Que cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando venga la escasez, cuando venga la enfermedad, cuando venga la pérdida de un ser querido, porque cualquier cosa, mis hermanos, de esas nos pueden llegar a todos. Entonces esas personas se van a alejar de Dios, se van a pelear con Dios.
Se van de la iglesia. Porque según ellos, o según su falsa doctrina que han aprendido de lo de la prosperidad y todas esas cosas raras, cuando esas cosas vienen, entonces ellos sienten que Dios ya no les ama, que Dios les abandonó, que Dios les dejó. Olvido, ya no se acuerda de ellos, porque eso es, repito, lo que les han enseñado. Pero mis hermanos, permítanme decir lo siguiente: Dios no engaña a nadie, Dios no manipula a nadie, Dios no promete algo que nunca vaya a cumplir. Engañan los hombres, manipulan los hombres, pero no Dios, mis hermanos, no Dios. Dios jamás, Dios jamás ha dicho en su palabra que los hijos de Dios no vamos a pasar por pruebas, nunca lo ha dicho. Dios jamás ha dicho que sus hijos no se van a enfermar. Dios jamás ha dicho que sus hijos nunca se van a morir. Dios jamás ha dicho que sus hijos no van a pasar por dificultades. Por el contrario, ha dicho todo lo contrario. Quien quiera vivir piadosamente, prepárese, porque van a haber dificultades. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Todos esos mentirosos y engañadores y manipuladores que escuchamos hoy día, ¿de dónde lo sacan? La Biblia no enseña eso. Solo lo hacen para manipular, para engañar a la gente, generalmente para sacarles el billete. Porque eso, repito, eso no está en la Biblia. Usted no encuentra eso en la Biblia. ¿Dónde lo encuentra? Estudie los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los hombres de Dios, profetas de Dios. Estudien sus vidas. Evangelistas de hoy día, misioneros de hoy día, ¿dónde están? En estos momentos muchos sufriendo, pasando necesidades, siendo asesinados por su fe. ¿De dónde carajos sacan el resto? Repito, no es más que manipulación y engaño. Vemos tantos. Es que usted simplemente entra a una página de YouTube y ve tanta tontería. Un domingo, sanando a toda la iglesia, repartiendo sanidad así como dulces, ¿verdad? Como dulces. El otro domingo, otra vez todos enfermos. El otro domingo, otra vez lo mismo. Pero ¿cómo así luego no lo sanó un domingo el Señor? Ah, no, es que le faltó fe. Es que tal vez esta semana pecó. Miren, hasta dónde ha llegado la desfachatez, la insensatez y no sé qué decir. Pero hasta se atreven a decir, ¿sabe qué? Que es que la sanidad es paulatina. Ya comenzó la sanidad. ¿Usted se imagina al Señor Jesús sanando al inválido diciéndole: ve, hermano, este domingo te voy a sanar de una patica y el otro domingo vienes y te sano de la otra patica? ¿Qué clase de tegua es ese? Si Dios es poderoso, mis hermanos, Dios es poderoso. Cuando Dios hace algo, mis hermanos, se va a notar. Dios es soberano, es Dios. Ahora, no estoy diciendo, porque yo sé ya los ataques, los contradictores. Yo creo en los milagros, he visto milagros, he sido beneficiado de milagros, por supuesto. ¿Cómo no voy a creer en milagros? Si Dios es todopoderoso, Dios está por encima de toda ley física, de toda ley natural. Dios hace milagros y creo en los milagros y oro por los milagros. Pero mis hermanos, la soberanía de los milagros la tiene Dios, no el hombre. Nadie va a sanar a nadie. Sencillamente alguien ora por un milagro, ¿verdad? Y Dios, dentro de su misericordia y su soberanía, escucha esa oración y sana a esa persona. Pero nadie sana a nadie. ¿De dónde sacan eso? Dios es el soberano y Él lo hace cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere y a quien Él quiera. ¿Quién dijo que nosotros le damos las órdenes a Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
¿Qué es esa tontería? Tanta gente, ¿sabe qué? A mí esto me revuelve todo. Tanta gente tan ingenua, tan ignorante espiritualmente, siguiendo esa clase de engañadores. Cuando es Dios, Dios es el soberano, Dios. Todos esos textos que ellos enseñan y que presentan ahí a los ingenuos para mostrar eso, para decir que solamente tiene que decretarlo, tiene que confesarlo, ordenarlo, todos esos textos son sacados de su contexto, no tienen nada que ver con eso todos. Pero, ¿saben qué pasa? Dice la Biblia que mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Hay tanta ignorancia bíblica en el pueblo de Dios. Y por eso cualquier mentiroso llega, mire, usted hoy puede creerme esto que estoy predicando, ¿verdad? Puede creerlo y hacen, ay, sí. Mañana viene otro y le dice lo contrario, ah, sí. Al otro día va otro, por eso hay gente que anda por todas las denominaciones, por todas las doctrinas, ¿verdad? Porque al primero que le diga, le están creyendo. Es triste, mis hermanos, tanta ignorancia bíblica. Miren, antes de seguir con esto, quiero leerles algo que es supremamente importante también para que entendamos todo esto. En Santiago, al final de la Biblia, el escritor Santiago dice en el capítulo 2, verso 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Aquí, mis hermanos, quiero que quede algo completamente claro, por favor. Porque que no sea que mañana otro les dice lo contrario y digan que sí también. Fíjense, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Algo que debemos tener muy claro es que usted es salvo solamente por la fe, ¿cierto? Por gracia de Dios en la obra del Señor Jesucristo. Eso debe quedar muy claro, mis hermanos. Nos salvó Dios no por obras de justicia que ya hemos hecho. Efesios 2, 8 y 9 dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿cierto? Un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto dice Santiago, ¿verdad? Ahora miren lo que dice Pablo. Romanos capítulo 11, verso 6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece aquí como un rompecabezas, ¿cierto? Un trabalenguas. Aquí Pablo dice que no podemos mezclar la gracia y las obras. O sea, o es por gracia o es por obras, dice aquí Pedro, ¿verdad? Mas sin embargo, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La pregunta, mis hermanos, es: ¿hay una contradicción? ¿Se están contradiciendo Pablo y Santiago? No se están contradiciendo. Aquí, mis hermanos, es otra cara de la misma moneda. Fíjense lo siguiente, y es lo que aquí el Señor, mis hermanos, nos está enseñando. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ¿cierto? Y las hace, no solamente las oye, sino las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿qué? Sobre la roca. Mis hermanos, somos salvos por la fe, pero esa fe que obra allí, esa fe no está sola allí. No sé si entienden el rompecabezas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacerlo más claro. Pablo está hablando, cuando habla de la fe, Pablo está hablando de cómo nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Y Santiago está hablando de cómo ser justificados delante de los hombres. Fíjense que son dos cosas diferentes, pero la misma moneda. Ambos están hablando a una persona diferente.
Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, cuando Pablo habla de la fe, está diciendo que Dios puede ver mi corazón, ¿verdad? Dios conoce tu corazón, ¿sí o no? ¿Cierto? Así que usted no necesita engañar a Dios. Dios no necesita ver tus obras porque Dios conoce tu corazón. Ahí las obras no sirven, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a engañar a Dios si Él conoce mi corazón? Pero cuando Santiago habla, dice, ¿cómo yo me justifico delante de los hombres? ¿Cómo ustedes creen que yo soy cristiano? Que yo amo a Dios. ¿Cómo lo creen? ¿Conocen mi corazón? No, ¿verdad? Entonces mis obras, ¿verdad? Mis obras, mi testimonio, mi vida cristiana, mi vida diaria, ¿verdad? Está mostrando a los hombres, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Fíjense que es lo que está aquí hablando estos hombres. Ellos no están contradiciéndose. Como dice aquí, dice Santiago, por ejemplo, dice Santiago, es como decirle a alguien, a un pobre que tiene frío y tiene hambre, decirle, ay hermanito, Dios te bendiga, ve con Dios. Pero no le da nada. Dice Santiago, ¿eso para qué sirve? ¿De qué sirve eso, verdad? Dios te bendiga. Porque está muriendo de hambre, frío, necesidades, y usted no le da nada. Dice Santiago, eso no sirve para nada. No está haciendo nada. Es una profesión, dice, infructuosa y una fe estéril. Dice Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si yo les pregunto a ustedes, ¿creen en Dios? ¿Creen en Dios? Sí. Dice Santiago, muy bien. Tienen un 10. Pero ¿saben qué? El diablo también cree. Y además de creer, tiembla. O sea, cree más que muchos, ¿verdad? Así que mis hermanos, necesitamos entender que para poder enfrentar las tormentas de nuestra vida, necesitamos ¿qué? Erigir, necesitamos levantar, necesitamos construir nuestra vida sobre la roca. Construir nuestra casa sobre buenos cimientos, sobre un hueco grande, con buen concreto, buen acero, ¿verdad? Para que esa casa pueda resistir, para que esa vida pueda resistir las tormentas y los embates de la vida. Aquí el texto dice que la tormenta cayó sobre ambas casas y una de esas casas dice que resistió la tormenta. ¿Cuál casa? La que estaba construida, dice, sobre la roca, ¿verdad? Luego dice que la misma tormenta descendió sobre la otra casa y no resistió. ¿Cuál casa? La que estaba construida sobre la arena. Significa esto, mis hermanos, que cuando Dios nos salva, cuando Dios borra nuestros pecados y nos hace sus hijos, ¿significa esto, mis hermanos, que no va a haber ninguna tormenta en nuestra vida? No, no está hablando de eso, mis hermanos. Habrá tormentas. Recuerden, la lluvia descenderá, los ríos correrán, los vientos soplarán a nuestro alrededor. Vamos a tener dificultades, problemas, sufrimientos, dolores en la vida. Eso es normal, mis hermanos. La tormenta va a llegar a toda vida, construida sobre la arena o construida sobre la roca, creyente o incrédulo. A todos nos van a llegar las tormentas, mis hermanos, tarde que temprano. Tarde que temprano. Si no le ha llegado, esté preparado porque cualquier momento le puede llegar la tormenta. Cualquier momento puede comenzar el invierno. Y saben, mis hermanos, lo que esa tormenta va a hacer en nuestra vida. ¿Sabe lo que esa tormenta va a hacer en tu vida? Esa tormenta va a mostrar, va a mostrar lo que usted tiene por dentro. Esa tormenta va a mostrar si esa vida, si esa casa tiene cimientos. Si esa casa fue construida, bien construida, en el lugar correcto. Eso es lo que va a hacer la tormenta, mis hermanos. Va a probar nuestra fe. La tormenta va a probar tu fe. Una fe, mis hermanos, que no sea probada, es una fe, mis hermanos,
en la cual no se puede confiar, no es confiable. Así que, mi amigo, si usted ha recibido su teología de las circunstancias o de los maestros de la prosperidad y el pensamiento positivo, mis hermanos, en lugar de la palabra de Dios, entonces usted va a llegar en cualquier momento a pensar o a creer que Dios no le ama cuando llegue esa tormenta. Porque las tormentas, repito, van a venir, van a llegar en cualquier momento. Tantas tormentas que pueden llegar a nuestra vida, ¿cierto? Enfermedades, hijos descarriados, hijos rebeldes, escasez, pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo. Tantas cosas, mis hermanos, que llegan o que pueden llegar a nuestra vida. Pero ¿saben qué? Esas tormentas, esas cosas jamás podrán derribar a una casa que está construida sobre la roca. Jamás la llegarán a derribar. Así que debemos erigir nuestra casa, levantar nuestra casa con buenos cimientos y después, ¿saben qué? Estar preparados para cuando vengan los temblores, cuando vengan los terremotos, cuando vengan las tormentas. Pero podemos estar ahí seguros, mis hermanos, seguros de que esa casa no se va a derribar. Tal vez se llevará algunas tejas, algunas ventanas, puertas, se va a sacudir todo, pero no se va a derribar. El Señor lo ha dicho, no se va a derribar. Cuando el Señor, mis hermanos, enseñó esta parábola, cuando Él habló de esta parábola, ¿sabe quién muy seguramente estaba escuchando esta parábola? Habían dos hombres que muy seguramente estaban escuchando: Simón Pedro y Judas. ¿Recuerdan? Dos discípulos del Señor. Ellos dos escucharon decir al Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vino lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y esa casa permaneció en pie. Luego dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las lluvias, corrieron los ríos y soplaron los vientos, aquella casa se derribó, aquella casa se cayó. Estas palabras, mis hermanos, son tan importantes porque, recuerden, fue el mismo Jesús quien las pronunció. El mismo Jesús es quien está hablando. Ahora, permítame decirles lo siguiente, mis hermanos. Judas y Pedro, los dos, estaban ahí presentes. Dos tipos de constructores, dos hombres muy similares. Ambos, Pedro y Judas, los dos levantaron una casa espiritual. Ellos levantaron su propia casa espiritual. Judas construyó una y Pedro construyó la otra. Ahora, si nosotros hubiésemos podido ver a Pedro y a Judas, ¿saben qué? Muy seguramente hubiésemos pensado que Judas era mejor constructor que Pedro. Eran muy similares. De hecho, Judas tal vez tenía más capacidades que Pedro. Recuerden que Judas fue el que manejaba la platica, ¿verdad? Fue el ministro de Hacienda. Tenía que tener buen conocimiento, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Había una gran diferencia entre estos dos hombres. Pedro, aunque era débil como uno de nosotros, pero tal vez no era tampoco buen constructor. Pero ¿saben qué? Pedro tenía algo verdadero. Pedro tenía algo real. Él puso su fe sobre un cimiento firme. Pedro levantó su casa sobre la roca. Él sabía perfectamente en quién creía. Y quiero contarle que una tormenta descendió, sopló y azotó la vida de Pedro,
y la casa de Pedro se mantuvo firme, ¿verdad? Otra tormenta descendió, sopló y azotó la vida de Judas, y la casa de Judas se vino al piso, y Judas murió y se fue al infierno. Algunos dicen, oh, pero ¿cómo así? ¿Perdió Judas la salvación? No, Judas nunca fue salvo, él nunca tuvo una fe verdadera. Jesús mismo, hablando o refiriéndose a Judas, dijo, no yo he escogido a los 12 y uno de vosotros es un diablo. Jesús sabía perfectamente quién creía en él. Judas nunca tuvo, repito, la fe verdadera. Pedro sí la tuvo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero tranquilo, yo voy a rogar por ti. Pedro, mis hermanos, había rogado, había confiado en el Señor, y Dios mismo dijo que lo iba a sostener, que lo iba a ayudar, que lo iba a alentar, que iba a interceder por él. Mis hermanos, tal vez cuando la tormenta descendió y azotó la vida de Pedro o la casa de Pedro, tengan la seguridad de que algo se tuvo que haber caído, ¿verdad? Algo se tuvo que haber desprendido del techo, las luces, los televisores, los cuadros, las tejas se las pudo llevar el viento. Algo pasó en su vida, ¿verdad? Algo que le hizo tambalear. Pero mis hermanos, lo más importante es que esa casa totalmente se mantuvo en pie. No se vino al piso, se mantuvo en pie, mis hermanos. Recuerden, porque él tenía algo real, algo verdadero. Él había oído la palabra de Dios, él había creído en el Hijo de Dios. Él sabía dónde había construido su casa, y su casa se mantuvo en pie. Débil, claro, cierto, como muchos de nosotros. Que falló, por supuesto, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero su casa se mantuvo en pie. Su casa se mantuvo en pie porque estaba construida, recuerden, sobre la roca. El texto aquí nos dice claramente que las casas ven cómo les llega el día de la prueba, cómo les llega el día del examen. Y las dos casas, mis hermanos, tienen un resultado diferente, ¿verdad? Las consecuencias fueron diferentes. La una permanece y la otra se desploma. Y además dice la Biblia aquí que fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Mis queridos hermanos, qué triste es ver que nuestra vida, que nuestra casa llegue a derribarse. Que nuestros seres queridos, que las personas que más amamos tengan un día que ver un montón de ruinas. Porque esa casa se desplomó. Qué triste, mis hermanos, que la herencia que tengan que ver nuestros hijos sea un montón de ruinas ahí en el piso. Qué triste que los recuerdos que tengan que ver nuestros seres queridos, nuestras futuras generaciones, sea, mis hermanos, solo un montón de ruinas. Madre, ¿qué pasó con mi padre? No, mijito, solo era apariencia, solo era un falso, solo un hipócrita. Padre, ¿qué pasó con mi madre? No, mijito, solo apariencias. Cuando vino la tormenta, no aguantó, se desplomó, se vino al piso. Mis hermanos, que no sea esta la herencia espiritual que tengamos que dejarle a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Por el contrario, que puedan ver ellos el día de mañana a un padre, a una madre, a una casa construida sobre la roca, que puede enfrentar, que puede aguantar cualquier tormenta que venga y ahí se mantiene en pie. Esa, mis hermanos, debe ser la mejor herencia que vean nuestras futuras generaciones. Casas fuertes, casas edificadas sobre la roca, sobre grandes cimientos. Que nuestras vidas, mis hermanos, que nuestras vidas estén construidas en la roca que es Cristo Jesús.
Porque mis hermanos, recuerden, las tormentas van a venir, van a llegar a nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué enfrentarlas solo? ¿Por qué? Pongamos, mis hermanos, pongamos nuestra esperanza en la roca que es Cristo. Pongamos, mis hermanos, nuestra esperanza donde Dios puso nuestros pecados. ¿Sabe dónde? En Cristo Jesús, que es nuestra única respuesta. Es la única manera, mis hermanos, es la única manera en que nuestra casa pueda llegar a resistir las tormentas. Es la única manera. Todas las demás cosas, mis hermanos, es arena. Todo lo demás son arenas movedizas. Mientras no haya problemas, tal vez esté ahí la casa bonita también. Pero al menor sacudón, ¿sabe qué? Burrún, se van al piso, se van a derribar. Recuerden, esta parábola está contrastando a dos personas, a dos hombres, a dos casas. Uno que obedece y otro que desobedece. Uno que hace lo que el Señor dice que hagamos. ¿Recuerdan la vez pasada, hace 15 días? Haced todo lo que Él os diga. Haced todo lo que Él os diga. Él dice, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona a tu padre, perdona a tu hijo. Pero yo, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Que usted no sabe lo que me hizo? ¿No sabe lo que me dijo? ¿Yo por qué? Que pida perdón a él. ¿Sabe que eso es soberbia, es arrogancia? Está siendo insensato, como ese que construyó su casa sobre la arena. No olvidemos, mis hermanos, la obediencia. Oye, la obediencia es nuestra expresión de amor a Dios. Si no hacemos lo que Él nos dice que hagamos, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos diciéndole que no creemos. Estamos diciéndole que no queremos que Él sea nuestro Señor. Hagamos, mis hermanos, lo que Dios nos manda que hagamos. La falta de perdón, mis hermanos, la falta de perdón es una de las cosas terribles en la vida de un creyente, de un hombre. Es de lo más terrible que hay. Es la mayor manifestación de falta de amor a nuestro Señor. Dejemos la soberbia, el orgullo, la altivez. Aprendamos el ejemplo del Señor, miren, siendo Dios, Dios soberano, poderoso, Rey del universo. Dice que dejó su trono y bajó a este mundo y se humilló, haciéndose hombre como nosotros. Se humilló. ¿Qué perdió? Por el contrario, ganó y está ganando y sigue ganando miles y miles de personas. Ahora nosotros, ¿por qué a veces me pregunto por qué hay tanto orgullo, tanta altivez en la gente? De acercarse a un amigo, a un ser querido, a la esposa, al esposo, al hijo, al papá, y arreglar las cosas, pedir perdón. Pero es que yo no fui el culpable. ¿Acaso fue Jesús el culpable de nuestro pecado para que Él pagara? Mis hermanos, hagamos lo que Él nos dice. ¿Recuerdan? Cuando hacemos lo que Él nos dice, ¿recuerdan? Los sirvientes, ¿cierto? Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron partícipes de los milagros del Señor. Hagamos lo que Él nos dice. Y asegurémonos, mis hermanos, asegurémonos que estamos construyendo nuestra casa espiritual en el lugar correcto. Asegurémonos que hay buenos cimientos en esta casa espiritual. Y una vez
hayamos hecho eso, entonces dice, estemos preparados, porque cualquier momento va a descender la lluvia, tormenta, los vientos van a soplar. Pero tenemos y podemos tener la certeza absoluta, mis hermanos, que aunque esta casa se va a mover, ahí va a permanecer. Ahí va a permanecer. Esa es, mis hermanos, la enseñanza que hoy el Señor tiene para nosotros. Dos personas, uno sensato, el otro insensato. Uno obediente, el otro desobediente. Los resultados finales, mis hermanos, los resultados finales, recuerden, van a ser diferentes. Pueden ser muy similares, muy parecidos, pero los resultados finales van a ser diferentes, no lo olviden. Amén. Quiero invitar al grupo, por favor, terminemos nuestro tiempo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por este alimento que tú traes, Señor, para tu pueblo, para tus hijos. Gracias, bendito Dios. Porque tu palabra dice, es esa lámpara, esa antorcha que guía, que ilumina nuestros pasos, que nos muestra el camino, que nos indica el sendero por el cual podemos y debemos transitar, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser ese hombre sensato, ese hombre sabio e inteligente que construye su casa sobre tierra firme, sobre roca. Ayúdenos, bendito Dios, a construir nuestra casa en el lugar correcto, en el lugar indicado, Señor. Sobre esa roca firme, sobre esa piedra firme que eres tú, Señor. Tal vez muchos de nosotros estemos construyendo sobre la arena, sobre tierra, sin cimientos, sin fundamentos. Pero mis queridos hermanos, mientras nosotros estemos aquí, mientras permanezcamos en esta tierra con vida, siempre, el Señor siempre va a tener una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Su palabra dice que en Él son cada mañana, cada día nuevas sus misericordias. Padre Santo, gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias, bendito Dios, por tu fortaleza. Y gracias, Señor, porque cada día, Señor, tu palabra, tu enseñanza, tu alimento nos fortalece, nos alienta, nos fortalece para seguir adelante por este valle de lágrimas. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros ya hemos enfrentado tal vez tormentas, dificultades, aflicciones, persecuciones, pérdidas. Y si estamos aquí, es porque nuestra vida ha sido construida, ha sido levantada en el lugar correcto, en el lugar indicado, en la roca firme que eres tú, Señor. Bendito Dios, a ti, Señor, sea toda nuestra honra, toda nuestra gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.